Hola queridos amigos, soy el maestro Eric Soham, penetrando en el conocimiento de los misterios y realidades del mundo energético y espiritual. En esta ocasión hablaremos de un tema muy apasionante, objetos malditos. Hemos escuchado muchas veces que los objetos pueden ser contaminados, pueden estar malditos o pueden estar bendecidos cuando se consagran para uno u otra intención. Las muñecas, los juguetes, los muebles, las joyas o cualquier objeto podría estar poseído. Efectivamente, vamos a recordar que todos estos seres que son energéticos suelen tener la necesidad de manifestarse de alguna manera en este plano terrenal a través de sus acciones, a través de sus intenciones y a través, por supuesto, de su acción directa, tomando, opresando a las personas, asediando a las personas. Son seres que no van a tener un cuerpo, entonces necesitan algo, porque este plano es muy interesante para ellos porque les representa alimento. Entonces, es muy común que nosotros veamos, por ejemplo, muñecas o muñecos. Vamos a recordar que hay una película muy interesante, que es una película basada en un hecho real, de hecho de un libro que se escribió, la misma familia lo escribió, y una familia de exorcistas en Estados Unidos ayudan a esta familia a librarse de esa entidad. Entonces vamos a recordar que en esa película todo empieza por una muñeca, Anabel. Esa muñeca, bueno, aquí se llama Anabel, pero podría ser cualquier otra muñeca que se les haya presentado, que hayan tenido la oportunidad de tener para meterse dentro de esa muñeca y entonces hacer lo que ellos querían hacer. Dentro del ambiente, eso se les llama objetos casa, porque es un objeto idóneo que suele servir para que ellos estén presentes en un lugar sin que sean percibidos, que estén junto a un niño. Precisamente esto es muy común y precisamente tengo ahorita un caso de una niña que tiene 14 años y bueno, se empezó a aislar, se empezó a volver retraída. Entonces sus papás me buscaron y dentro de lo que hemos estado investigando hasta el momento, pues esta niña no tenía absolutamente nada que la pudiera llevar a un culto malo o a ser mala, no, simple y sencillamente se empezó a introvertir, empezó a dejar de comunicarse, empezó a dejar de comer con ellos, empezó a tener algunos rasgos, pues ya llamaron la atención. La llevaron con un médico, la llevaron con otro médico, pues en análisis, pruebas de esto, pruebas de aquello, y todo bien. Entonces me buscaron y ya cuando empezamos a trabajar con esta niña, nos dimos cuenta de que estaba a punto de la posesión. Una posesión no se lleva a cabo en una semana o en un mes, no. Eso requiere de meses o de años. Entonces, aquí en este caso, podría yo hablar que fue de años, porque se empezó a introvertir, pero ellos pensaban que era su naturaleza. Y la familia, pues una familia bien, trabajadora, limpia, pero en este caso, la parte débil o la parte frágil de esta familia fue esta niña. Entonces la empezaron a tomar y llegó el momento en que empezó a manifestarse. ¿Y qué era lo que hacía? La volvió esquiva, la volvió ajena, empezó a aislarse, empezó a dejar de ver a sus compañeros, seguía yendo a la escuela y seguía teniendo buenas calificaciones, pero retraída. Es muy importante ver que estos seres buscan la forma de poder estar en un lugar a donde puedan alimentarse. ¿Y qué fue lo que utilizaron de esta niña? El abuelo le regaló, un abuelo que aún vive, le regaló un osito muy bonito y le dijo, mira, este te lo doy. Entonces ella, por esa cercanía que tenía con su abuelo, pues lo agarró y no lo soltaba para nada. Cuando empecé a trabajar con esta niña, hasta la fecha no he podido hablar con ella directamente, estoy trabajando a través de sus padres porque ella no lo acepta aún, pero ya está cambiando. Entonces me dijeron, yo les pregunté cuáles eran sus hábitos, cuáles las costumbres, no comí con ellos, no platicaba con ellos, no veía la televisión con ellos.
Entonces siempre estaba, pues supuestamente haciendo tarea y haciendo esas cosas, una niña muy estudiosa, por cierto. Entonces yo le pedí a su mamá, le dije, necesito, ya sabiendo y ya trabajando con ella y sabiendo que estaba siendo opresada por entidades de oscuridad, le dije, es importante para mí tener algunas imágenes de su habitación y de sus objetos personales más cercanos. Entonces me mandó algunas fotos de su habitación y por cierto me mandó vamos a decir, su peluche de preferencia, que es el que le había regalado el abuelo. Y adentro de ese peluche estaba el ser que le estaba opresando. Entonces me llamó la atención y pedí que me enseñaran ese peluche porque su mamá me decía, hay ocasiones en que quiero tocar el peluche y me dice, no lo toques. Digo, hija, pues si no le voy a hacer nada, no lo toques, mamá. Y entonces lo agarra y lo abraza y entonces pues cuando hacían su cuarto agarraba su peluche, se salía con todo el peluche, pero en ese peluche estaba el demonio. Entonces pueden tomar una muñeca, pueden tomar un cuadro, pueden tomar una joya, pueden tomar un objeto sagrado, pueden tomar prácticamente lo que tengan a la mano. Y por supuesto, un bulto que represente a una entidad de luz. Y eso lo hacen, es muy frecuente. Entonces estos seres, eso es una manera de poder entrar en un medio a donde empiezan a tener ellos injerencia dentro de las actitudes, dentro de las emociones y de las reacciones que tienen los miembros de la casa. ¿Qué es lo que hacen estos seres? Bajan la vibración, distorsionan todo, hacen creer a las personas que no son aceptadas, que se sienten mal, empiezan a tener pues una distorsión de su ambiente familiar y entonces empiezan a cambiar. Y esa es la forma en que se presentan. Hay algunas ocasiones en que incluso pueden utilizar algunos objetos como ropa para poder llegar a una persona a través de una, vamos a decir, introyección de energía negativa. Y eso a través del tiempo va creciendo, hasta que se vuelve un problema real, que es cuando aquí se dieron cuenta, porque dijeron, bueno, esto ya no es normal. O sea, está sana, y por qué está pálida, por qué no quiere comer, por qué no puede dormir. Pues era precisamente por eso. Actualmente ya está mucho mejor, pero sin embargo no hemos podido liberarla del todo porque ella no lo permite. Y para que nosotros podamos intervenir en una persona, en este caso están los padres que lo permiten, pero ella no quiere. Entonces no podemos ir en contra de la voluntad de nadie. Vamos a recordar que nosotros tenemos algo que se llama albedrío y que ese se aplica en todos estos casos. La persona que necesita tener ayuda necesita pedirlo. Y una vez que lo pidió, entonces ya se tiene la autorización para poder hacerlo. De otra manera no se puede, porque iríamos en contra del albedrío, que es una facultad que el Padre nos dio y es sagrada. ¿Un objeto personal podría utilizarse para hacerme algo, hacer algo en mi contra o dañarme? Por supuesto que sí. Como hemos comentado y ya lo comentamos, cada objeto que pertenece a una persona, con el simple hecho de que la persona tenga la intención de que es objeto y que lo considere como propio, eso ya le genera un vínculo con ese objeto. Y vamos a recordar, por ejemplo, que si a una persona queremos nosotros saber cómo está, con el puro nombre sabemos, en el momento de mencionar su nombre, que es un código, nosotros lo entendemos como palabras o como un concepto, pero al final del cuento no es más que una vibración, nuestro lenguaje es una vibración, y cuando decimos el nombre de una persona, nos comunicamos instantáneamente con esa persona y podemos percibirla como está. Entonces, un objeto de esa persona que haya sido personal, entre más cercano a esa persona, nos va a generar ese vínculo a través del cual podremos nosotros lanzar y hacer un trabajo y de que llegue a esa persona a través de su objeto. Los muebles antiguos son condensadores de los dueños anteriores o de las personas que vivieron en contacto con esos muebles o con esos objetos. Por supuesto que sí. Vamos a recordar que para hacer brujería, algo muy clásico y común es que digan, bueno, si quieres que yo le haga algo a esta persona, necesito que me traigas una fotografía, que me des su nombre, pero por supuesto que me traigas una prenda. Y en eso pues hay una gran variedad, dependiendo de quién lo haga ese trabajo o quién lo vaya a hacer, piden las prendas específicas, hasta unas que son raras, pero bueno, las piden. ¿Por qué las piden? Porque una prenda. Nosotros como seres humanos estamos todos los días descamándonos, o sea, ¿qué quiere decir? Estamos soltando células muertas, siempre. Y en el
tejido, en el trama del tejido, de las fibras que forman la ropa o que constituyen una prenda, ahí se van quedando. Entonces eso lleva a la información genética. La magia, la brujería, tienen una función basada en leyes, porque la brujería no funciona porque sí o por capricho, no. Hay leyes que permiten que funcione. Todo depende de la intención y de la capacidad mental que tenga la persona que lo ejecuta. Entonces piden esa prenda, con esa prenda es con lo que forman el vínculo con la persona para poder proyectar lo que ellos quieren, y así es como hacen un trabajo de brujería o un trabajo para dañar a las personas. ¿Y qué es lo que consiguen estos seres con eso? Nuevamente, lo repetimos, estar cerca de su alimento y llevarla contra, porque esa es su función, son rebeldes. Si una prenda de vestir tiene esas características, por la trama que tiene y la información genética de la persona, ¿qué pasa con los muebles? ¿Qué pasa con los objetos? ¿Qué pasa con las fotografías? ¿Qué pasa con los cuadros? Y todo lo que constituye realmente una casa. También es muy susceptible que sean cargados y que se alojen en esos objetos. Un objeto que tiene una persona por un tiempo determinado tiene la vibración de esa persona. Como son objetos lisos o están barnizados o son de plástico, podría uno pensar, pues no, pues ahí las células no se quedan, o sea, la información que podrían buscar, pero se queda la vibración de la persona. Entonces es muy común que los muebles, hay muebles que están muy contaminados con energía de la persona. Y cuando me refiero a contaminados, quiere decir que tienen pues las emociones, las reacciones, las actitudes y todo lo que reviste la personalidad de alguien, y que con sus objetos, porque hay personas que dicen, yo quiero mi escritorio, quiero mi ropero, quiero mi silla, quiero, o sea, cosas muy específicas que ellos las consideran propias, y al considerarlas propias generan un vínculo, porque eso es normal. Vamos a recordar, se los he comentado en muchas ocasiones, que la mente tiene un poder extraordinario. Entonces, si nosotros determinamos que determinado objeto es mío, eso genera un vínculo, y ese vínculo se queda en el objeto que es de mi preferencia o que es de mi elección, o lo que uso, que eso es muy común en todas las personas que dicen, oye, pues tienes que cambiar esto, sí, me gustaría, pero no, este mueble me gusta porque era de mi mamá, o porque es un mueble que siempre me gustó y por fin lo obtuve. O sea, puede haber mil razones, pero sí se genera un vínculo con muebles, con objetos, con ropa, con libros y con muchas cosas. Es muy común, por ejemplo, y yo tuve una experiencia de esa naturaleza, que cuando una persona lee un libro, todas las emociones que le va generando ese libro, por eso es que no se deben de prestar. Además, porque pues, ¿quién es más tonto? El que lo presta o el que lo regresa. Pero independientemente de eso, cuando una persona lee un libro, lo que está obteniendo de ese libro, que es el conocimiento del escritor, lo hace suyo y genera un vínculo con ese libro. Entonces, dependiendo del tema del libro, es la carga que va a tener ese libro. Yo recuerdo hace muchos años que encontraba yo buscando información y buscando tener más conocimiento de qué son los seres opresores y cómo liberar a una persona en un exorcismo, y estaba yo leyendo uno de los títulos porque no quiero dar ideas, qué es lo que debe uno de hacer, cómo se debe uno de conducir, qué es lo que ellos pueden hacer. El padre José Antonio Fortea tiene libros muy buenos de ese tema. Entonces, un gran sacerdote exorcista. Entonces, estaba yo leyendo un libro de esos, pero son libros en especial que no son libros como una novela, no lee uno, rápido pasan las páginas, no, lee uno un párrafo, lo vas concientizando, lo vas integrando a tu conocimiento para lo que lo vas a utilizar, en fin, entonces son libros que se leen de una manera diferente y pasan a ser parte tuya. Entonces yo recuerdo, era un libro sobre exorcismo, se hablaba mucho sobre demonios, que llegó una amiga y me dice, oye, ¿qué estás leyendo? Le dije, estoy leyendo este libro. Me dice, ¿puedo verlo? Le dije, claro que sí. Agarra el libro, lo abre y se desmaya. Con trabajos alcancé a detenerla para que no se lastimara. Entonces, no fue un desmayo que durara mucho, no, duró segundos. Le digo, ¿qué te pasó? Dice, me sentí muy mal. Dice, sentí que todo me daba vueltas. Dice, perdí el equilibrio por completo. Entonces, lo que yo estaba leyendo, lo que yo estaba depurando, lo que yo estaba haciendo, se quedó clavado en el libro, y en el momento que lo agarró se descargó en ella. Eso no quiere decir que yo haya estado comprometido con la oscuridad ni nada, solo que el tema era un tema fuerte,
y hay libros de temas muy fuertes. Por eso es que generalmente un libro, un buen libro, o un libro sobre todo que lleva conocimiento, que tiene un origen espiritual o que tiene un origen energético, son libros muy especiales. Esos libros no deben de prestarse jamás por las mismas condiciones que estoy diciendo. Se cargan con la energía, con los pensamientos y con las intenciones que encontró el lector en ese libro, se queda cargado. Es como si lo descubrieras y lo hicieras patente, pero ahí se queda. Y cuando llega una persona inocente que llega con una esponjita, lo agarra, lo absorbe y entonces se le pasa inmediatamente. Eso sucede mucho con sillas, con joyería, Ahí, a mí me ha tocado mucho ver personas que trabajas y no puedes. Entonces, bueno, ya hice todo lo que, como normalmente se dice, se debe de hacer by the book, o sea, sabiendo todos los pasos y todos los elementos que tienes que ir checando. Yo tengo un caso con una chica, y entonces fui siguiendo todos los pasos que se deben de seguir, como dicen comúnmente, by the book, a través del libro, a través de todos los procedimientos que debes hacer. Y no salía, tenía una posesión ligera, pero este ser no lo sacaba y no podía sacarlo. Ya llevamos 3 o 4 sesiones, sí íbamos avanzando, pero muy lento. Entonces hay un momento que le dije, a ver mi amor, dime, ¿cuáles son las cosas que más usas tú? Y me dice, pues lo que más uso, dice, pues cuando vengo aquí no los traigo porque me los tengo que quitar. Tengo un collarcito y una pulsera que desde hace mucho tiempo los tengo. Le digo, ¿es joyería muy cara? Me dijo, no, es joyería de plata, no es muy cara realmente. Le digo, ¿podrías traérmelos? Me dice, sí, también tengo un anillo. Entonces me llevó una pulsera, un anillo y un collar. El collar no tenía absolutamente nada. La pulsera no tenía absolutamente nada, pero el anillo sí, estaba cargado. Y el anillo era el vínculo en el que este ser estaba agarrado con ella. Entonces ya le pregunté, le digo, ¿este anillo lo usas mucho? Dice, no me lo quito nunca, maestro. Entonces le dije, deja de usar el anillo. De hecho me lo dejó en el consultorio, ya no se lo regresé jamás. Entonces, cuando dejó eso, empezó a mejorar rápidamente y en cuestión de 2 o 3 semanas estaba prácticamente fuera. Entonces le dije, mi amor, el anillo no te lo voy a dar, lo voy a enterrar para que todo eso que tenía, que generaba el vínculo contigo, pues en la tierra tiene la facultad de poder canalizar la energía y mandarla al lugar que le corresponde. Por eso las cosas se entierran, esa es la razón. Entonces, sí pueden tomar un objeto y a través de ese objeto pueden dañar a las personas. Así como la piel, como cambiamos de piel, que nos descamamos, también cambiamos de energía, por supuesto que sí. Una persona, entre más va evolucionando, su energía se va depurando. ¿Cómo se va depurando? A través de las emociones, a través del equilibrio y a través de lo que van entendiendo y realizando en su crecimiento. Entonces, de la misma manera que nuestra piel puede cambiar, porque cambia la vibración, cambia absolutamente todo. Nuestro organismo tiene una vibración, nosotros emocionalmente tenemos una vibración y esa vibración es lo que nos caracteriza. Cuando yo digo Pedro y Pablo, aunque son palabras, no son solamente palabras, son sonidos, son frecuencias y cada una de ellas pertenece a Pedro o a Pablo. Entonces, a través de eso podemos cambiar nosotros nuestra energía, podemos cambiar la forma de vibración de nuestro cuerpo, por supuesto que sí. De esta manera, ¿cómo podríamos nosotros reconocer un objeto cuando está maldito o está contaminado? Porque definitivamente uno dice, bueno, ¿cómo puedo darme cuenta que está contaminado? Si no tengo percepción, no lo siento, o sea, lo agarro, no siento nada. Pero viene una persona que tiene percepción y dice, oye, ¿cómo puedes ponerte esto? Entonces, ¿cómo reconocerlo? Aunque sea un poca la percepción que nosotros podemos tener, nosotros podemos tocar un objeto y sentirlo. De hecho, hay una facultad que se llama telemetría. No sé si ustedes en alguna ocasión han observado que en algunas películas la policía dice, pues no encontramos a una jovencita, o no encontramos a un señor, o no encontramos a alguien. Entonces tienen gente psíquica que tiene poderes psíquicos que los asisten, que los ayudan. Y entonces le dan el portafolio, o el saco, o el reloj, o alguna pertenencia de la persona muy cercana, y tocando el objeto pueden ellos sentir, ver y determinar en dónde está esa persona y qué le pasó. ¿Por qué? Por el vínculo que se genera entre ese objeto y la persona que es la propietaria de dichos objetos. Entonces,
Cuando la gente no tiene la capacidad de hacerlo y sospecha algo, debe de ir con una persona, buscar a alguien que tenga determinadas capacidades de percepción y decirle, oye, tengo este objeto está bien, no me hace daño, y ir determinando de varios objetos que tenemos, irlos eliminando para ver si a través de alguno de ellos tenemos algún vínculo con algo que no sea sano, con algo que no me dañe. Muchas veces en muchos trabajos se hacen eso precisamente a través de un objeto, mandan el trabajo y la gente ni siquiera sabe. Entonces la gente dice, pues me lo regaló mi vecinita, ay qué linda, mira qué bonito, ponlo ahí en la vitrina, ándale, ya metió el trabajo. Y eso es muy común. Una vez aclarado este aspecto, que es muy importante, ¿podría alguna persona con el solo hecho de tocar un objeto tener dificultades serias o tener en objetos, como en el caso de James Dean, el carro maldito que le quitó la vida? Sí, por supuesto que sí. Vamos a recordar que la mente tiene facultades extraordinarias y cuando nosotros tocamos un objeto y se descargan determinadas energías en nosotros, entonces distorsionamos absolutamente todo y muchas veces la gente, sin darse cuenta, está operando en favor de quien lo quiere perjudicar. ¿Cómo? A través del miedo, a través de la angustia, a través de la desesperación, que hace que pierda el equilibrio y entonces su vibración baja y entonces la persona que está tratando de hacer el daño lo va a conseguir. Si una persona le hace un daño a otra, para que ese daño llegue a la otra persona necesita tener un punto de entrada. ¿Cuál sería ese punto de entrada? Que la persona en cuestión a la que le están haciendo el daño tenga alguna baja de vibración, tenga miedo, tenga angustia, tenga desesperación, porque cualquier cosa de esas baja la frecuencia vibratoria y a través de eso se genera el vínculo y la empatía para poder entrar, para poder hacer que ese trabajo llegue a su destino. Entonces, es muy común que para que a una persona le puedan hacer el daño, ya lo comentamos, a través de una prenda, a través de un objeto, a través de una joya, a través de una muñeca, a través de muchos objetos, a veces los más inimaginables, pueden meter un trabajo. Cuando una persona, por ejemplo, lo que hacen, para entender, agarran un huevo de gallina común y corriente, lo ponen ahí y entonces hacen un ritual y a través de ese ritual proyectan algo y lo proyectan al huevo. Entonces el huevo toma la intención y lo que hacen es ir a estrellarle el huevo a su casa o al carro o a algún lugar que pertenezca a la persona y eso genera el vínculo. ¿Y por qué un huevo? Porque es una forma de hacer un trabajo, porque el huevo absorbe, acuérdense lo que dijimos de lo que limpia el huevo. Entonces ese huevo, una vez que ya agarró algo, que fue la intención de ese ritual, se lo ponen a alguien y se lo embarran y es muy difícil de quitarlo, ahí se queda el daño. Es el mismo caso que cuando hacen un daño con aceite, ponen aceite afuera de la casa y ese aceite se absorbe por el concreto y ahí se queda el trabajo. Entonces son sistemas, son métodos. En este tema es muy importante reconocer que sí hay objetos malditos, pero no vamos a entrar en una psicosis de que todo lo que estemos tocando, todo lo que estemos viendo va a estar maldito o va a ser un objeto que nos va a perjudicar. Recuerden ustedes que cuando en los trabajos más finos de brujería, de las técnicas más fuertes, procuran que la persona se entere de que le están haciendo un daño para que abra la puerta y pueda entrar el trabajo. Lo mismo haríamos nosotros si nosotros estamos esperando que en cualquier cosa que veamos vamos a encontrar algo que nos va a perjudicar. Lo más sano es pensar de una manera sana y que no nos comprometa ni nos vincule con nada. Eso, logrando un equilibrio, una armonía, entonces estaremos más seguros. Y así concluimos este video tan interesante de este tema que a todos nos interesa. Y si te gustó y te interesan estos temas, suscríbete a mi canal. Recuerda solamente poner Maestro Eric Soham y tocar la campanita para que cuando tengamos temas nuevos te avisemos y entonces puedas verlos. Y si tienes algún tema interesante que tú quieras que toquemos en la caja, pon tu notita y nosotros lo haremos con muchísimo gusto. Gracias.